El salón de baile de cristal de la Torre Metropolitan resplandecía con una luz dorada que emanaba de sus emblemáticos candelabros Art Deco. Cada pieza valía más que el auto de la mayoría de la gente y proyectaba sombras intrincadas sobre los pisos de mármol pulido. Papá no había escatimado en gastos para su celebración de cumpleaños número 60, transformando el espacio para eventos más prestigioso de la ciudad en algo digno de una recepción real. Rosas blancas caían en cascada desde centros de mesa monumentales en cada mesa, mientras un cuarteto de jazz en vivo interpretaba melodías sofisticadas que flotaban entre conversaciones salpicadas por las risas seguras de la élite urbana. Yo permanecía en silencio cerca de los enormes ventanales que ofrecían una vista impresionante del skyline de la ciudad, 30 pisos más abajo, observando la celebración desarrollarse a mi alrededor como si fuera una escena de una película de la que en realidad no formaba parte. La lista de invitados parecía un quién es quién de los residentes más exitosos del área metropolitana. Abogados de alto perfil, políticos influyentes, desarrolladores inmobiliarios multimillonarios y familias de abolengo cuyos apellidos aparecían en alas de hospitales y edificios universitarios. Papá dominaba el centro de atención con su smoking azul medianoche hecho a la medida. Su cabello plateado perfectamente peinado y su sonrisa confiada reflejaban la satisfacción de un hombre que había construido un imperio desde cero. A sus 60 años, Vincent Castellano aún poseía ese magnetismo que hacía que otros hombres poderosos buscaran su consejo. Y esa noche, rodeado de felicitaciones y admiración de 200 de sus asociaciones más cercanas, estaba completamente en su elemento. 40 años en bienes raíces comerciales, decía a un círculo de admiradores, con esa voz cargada de autoridad que solo da cerrar tratos de miles de millones. Y puedo decirles que el éxito no se trata de suerte ni de timín. Se trata de visión, ejecución y de rodearte de personas que entienden lo que implica construir algo que perdure. Mi madrastra, Patricia, permanecía a su lado como un accesorio perfectamente pulido, radiante con su vestido de seda color champaña que probablemente costaba más que la hipoteca mensual de la mayoría. A los 45, tenía una belleza que requería una inversión considerable para mantenerse, y cada detalle, desde su collar de diamantes hasta su peinado profesional, anunciaba su estatus como esposa de uno de los hombres más exitosos de la ciudad. Mi medio hermano mayor, Marcus, dominaba la conversación del lado derecho de papá. Su voz cargaba la confianza de alguien criado para heredar un imperio inmobiliario. A los 28, ya había cerrado varios negocios importantes por cuenta propia, y su éxito era evidente en todo, desde sus mancuernillas de platino hasta la forma en que otros jóvenes profesionales buscaban su atención. El proyecto de la Torre Morrison generó 12 millones en comisiones este trimestre, anunció Marcus, ajustándose su reloj Patek Philippe con una naturalidad ensayada. A veces miro lo que hemos logrado, y me doy cuenta de que la mayoría de la gente simplemente no tiene la inteligencia ni la ambición para operar a este nivel. Su esposa, Sofía, asintió con entusiasmo, su vestido de diseñador y maquillaje impecable como testimonio del estilo de vida que el éxito de Marcus le proporcionaba. Exacto, añadió ella. Se necesita una visión especial para ver oportunidades que otros no ven. No cualquiera puede pensar en grande. Yo seguí bebiendo mi champaña, Dom Perignon, por supuesto, porque papá nunca aceptaba nada que no fuera lo mejor, y dejé que sus alardes familiares me envolvieran como música de fondo costosa. No tenían idea de que el sencillo vestido negro que llevaba había sido diseñado a la medida por la misma casa de moda que vestía a magnates tecnológicos y gestores de fondos, ni que los discretos aretes de perlas que usaba valían más que el sueldo mensual de Marcus. Hablando de visión y de pensar a largo plazo, la voz de papá se elevó al dirigirse al resto del salón. Quiero tomar un momento para hablar del legado y de lo que significa construir algo verdaderamente significativo, algo que pueda pasar de generación en generación. Las conversaciones se apagaron poco a poco mientras su voz autoritaria reclamaba la atención de todo el salón. Los invitados giraron sus sillas para observar mejor al hombre cuyo éxito admiraban y aspiraban a imitar. Cuando fundé Castellano Properties hace 40 años, continuó, con ese tono ensayado de quien está acostumbrado a hablar frente a accionistas y conferencias del sector, hice un compromiso no solo con generar riqueza, sino con crear una dinastía que perdurara. Quería construir algo de lo que mis hijos pudieran sentirse orgullosos, algo que pudieran expandir. Patricia le sonrió con adoración cuidadosamente calculada, transmitiendo amor y orgullo sin parecer ansiosa por el reflector. Y cuando miro a Marcus, prosiguió papá, con orgullo evidente, veo esa visión hecha realidad. No solo sigue mis pasos,
Está ampliando nuestro alcance, innovando nuestro enfoque y preparándose para llevar a Castellano Properties a nuevas alturas. Marcus se enderezó en su traje hecho a la medida, disfrutando claramente del reconocimiento público. Sofía le apretó la mano, irradiando la satisfacción de estar casada con el hijo dorado de la familia. Entonces la mirada de papá me encontró al otro lado del salón abarrotado, y sentí el peso familiar de su decepción caer sobre la celebración como una manta costosa pero asfixiante. Y luego está Natalie, dijo, con un cambio sutil pero inconfundible en el tono, el calor abandonando su voz como vino derramado. Mi hija biológica, que a los 26 años sigue decepcionándome con su falta de rumbo y su total incapacidad para entender lo que significa ser una castellano. Las palabras cortaron el ambiente elegante como un cuchillo sobre seda. Sentí 200 miradas clavarse en mí, algunas compasivas, otras simplemente curiosas. Algunas, seguramente, agradecidas de que sus propias decepciones familiares no estuvieran siendo exhibidas tan públicamente. Natalie se niega a unirse al negocio familiar, continuó. Vive en un departamentito en el centro, maneja un coche más viejo que algunos de nuestros empleados junior y trabaja en lo que ella llama proyectos de inversión que nadie aquí consideraría negocios serios. Un murmullo suave comenzó a recorrer el salón. Patricia se mantuvo impecable, aunque no se me escapó el destello de satisfacción en sus ojos. Siempre había disfrutado estos momentos. Le he ofrecido todas las oportunidades, insistió papá. Puestos de entrada en la empresa, presentaciones con profesionales serios, incluso financiamiento para proyectos legítimos. Pero insiste en perseguir fantasías que nunca llegarán a nada. Marcus asintió, disfrutando claramente del contraste entre su éxito y mis aparentes fracasos. La industria inmobiliaria requiere visión, capital y conexiones profesionales, añadió. No es algo que puedas tratar como un pasatiempo. Dejé mi copa de champaña y caminé con calma hacia la mesa familiar. El murmullo se apagó al percibirse que algo importante estaba a punto de ocurrir. Papá, dije con voz tranquila. Creo que hay un malentendido sobre mi trabajo. Él me miró con esa expresión que los hombres exitosos reservan para interrupciones que consideran molestas. Natalie, por favor no te humilles más tratando de defender lo que sea que creas haber logrado. Es mi cumpleaños y no voy a permitir que lo arruines con tus delirios de éxito. No estoy aquí para arruinar nada, respondí. Solo pensé que tal vez te interesaría saber que tu hija ha sido un poco más exitosa de lo que crees. Su risa fue seca, cortante, resonando en el salón como cristal roto. ¿Éxito? Natalie, vives en un estudio y manejas un Honda que debió ir al desuesadero hace años. Eso no es éxito. Eso es apenas sobrevivir. El círculo de invitados creció, atraído por el drama cada vez más público. Reconocí a varios empresarios importantes, incluso algunos de la lista Forbes. En realidad, dije, sacando mi teléfono del bolso, creo que hay confusión sobre mi situación y mis negocios. La molestia en su rostro se transformó en enojo. Natalie, no voy a quedarme en mi propia fiesta escuchando más fantasías tuyas sobre ser una empresaria exitosa. Estás avergonzando a esta familia. Y entonces tomó la decisión que lo cambiaría todo. Seguridad, ordenó, con voz retumbante. Saquen a mi hija de este evento. Está interrumpiendo la celebración. Quiero que la escolten fuera del edificio de inmediato. El salón quedó en silencio absoluto, salvo por el jazz suave que seguía sonando, ajeno al giro dramático de la noche. 200 de las personas más influyentes de la ciudad observaron mientras un guardia de seguridad se acercaba. Alto, bien vestido, claramente acostumbrado a eventos de alto nivel. Caminó hacia mí con pasos medidos, pero al acercarse, su expresión profesional comenzó a transformarse en algo muy parecido a la confusión. Disculpe, señorita, dijo el guardia de seguridad, deteniéndose a escasos pasos de nuestra mesa y hablando con una voz que resonó con claridad en el salón completamente en silencio. ¿Usted es la señorita Natalie Castellano? Sí, lo soy, respondí con calma. El porte del guardia cambió por completo. Su compostura profesional dio paso a algo muy parecido a la deferencia. Señorita, le ofrezco una sincera disculpa por la confusión, pero usted es la propietaria del edificio. Figura como el contacto principal para todos los asuntos de seguridad de la Torre Metropolitan. El silencio que siguió fue tan absoluto que pude escuchar el zumbido lejano del sistema de climatización del edificio. El suave roce de telas finas cuando algunos invitados se movieron incómodos en sus asientos. El burbujeo casi imperceptible del champán ascendiendo en las copas de cristal.
El rostro de papá pasó de la confianza a la confusión, y de ahí a algo cercano al horror, todo en cuestión de 3 segundos. ¿Qué fue lo que acaba de decir?, preguntó. El guardia miró alrededor del salón, dándose cuenta de que la información que acababa de revelar estaba causando un impacto mucho mayor del que había anticipado. Señor, la señorita Castellano es la dueña de la Torre Metropolitan. Compró el edificio hace 18 meses a través de su empresa de inversión, Meridian Holdings. Eso es imposible, susurró papá, con una voz casi inaudible incluso en medio del silencio absoluto. Saqué mi teléfono y abrí la aplicación de administración inmobiliaria que controlaba cada aspecto de la operación del edificio. En realidad, papá, es completamente cierto. Compré la Torre Metropolitan por $247 millones en efectivo hace 18 meses, cuando los dueños anteriores estaban al borde de la bancarrota. La cifra quedó suspendida en el aire como una revelación divina. $247 millones, más dinero del que la mayoría de las personas en esa sala verían en toda su vida, utilizados en una sola transacción inmobiliaria. La Torre Metropolitan forma parte de mi portafolio de bienes raíces comerciales, continué, mostrándole la pantalla con mis propiedades. Poseo 12 edificios comerciales en la ciudad, incluyendo 3 que Castellano Properties administra para otros inversionistas. Marcus observaba la pantalla de mi teléfono, completamente paralizado. La seguridad que había mostrado minutos antes se había evaporado por completo. Eso muestra un portafolio de más de 400 millones, balbuceó. 437 millones, para ser exactos, aclaré. Y eso solo en bienes raíces. El portafolio total de inversiones es un poco mayor. Patricia estaba pálida. Ni el maquillaje cuidadosamente aplicado lograba ocultar el shock grabado en su rostro. ¿Cómo es posible?, preguntó. Tienes solo 26 años. Empecé a invertir a los 18, expliqué, dirigiéndome ya a todo el salón, porque era evidente que nadie había dejado de escuchar. Comencé con el fideicomiso que me dejó la abuela Castellano, $2 millones que utilicé para comprar mi primera propiedad en el centro. Desde entonces he reinvertido todas las utilidades y apalancado mis activos para adquirir propiedades cada vez más grandes. Papá recuperó la voz, aunque salió áspera, cargada de incredulidad. ¿Compraste la Torre Metropolitan, este edificio? Entre otros, respondí. También soy dueña del Harrison Center, donde se encuentran las oficinas principales de tu empresa, del complejo Riverside, donde viven Marcus y Sofía, y de las torres frente al mar donde está ubicado el spa de Patricia. La magnitud de esa revelación comenzó a asentarse en el salón como una ola silenciosa. Mi familia, las mismas personas que durante años habían minimizado mis logros, eran, en esencia, mis inquilinos. Vivían y trabajaban en edificios que me pertenecían. El guardia de seguridad, consciente de que estaba presenciando algo extraordinario, se aclaró la garganta con discreción. Señorita, ¿desea que escoltemos a alguien fuera del edificio o el asunto está resuelto? Miré a los 200 invitados que acababan de presenciar uno de los giros más inesperados de sus vidas. Luego observé los rostros atónitos de mi familia. En realidad, dije con una sonrisa, todo está bien, pero ¿podría pedirle a la administradora del edificio que suba, por favor? Me gustaría discutir algunos cambios de política, con la familia. Por supuesto, señorita. Enseguida. Cuando el guardia se retiró, el silencio comenzó a romperse en murmullos. Se escucharon notificaciones de teléfonos, seguramente para confirmar lo que acababan de oír o compartir la historia con quienes no tuvieron la fortuna de presenciarla en persona. Papá se dejó caer en su silla, derrotado. Natalie, no lo entiendo. ¿Por qué no nos dijiste nada? ¿Por qué nos dejaste pensar que habías fracasado? Porque cada vez que intenté hablar de mis inversiones, me interrumpiste para explicarme que los bienes raíces requerían capital serio y conexiones profesionales, respondí con suavidad. Cuando mencioné mi primera compra, dijiste que estaba desperdiciando mi herencia. Cuando hablé de crecer el portafolio, dijiste que me estaba metiendo en algo que me quedaba grande. Saqué otro documento de mi bolso, el reporte de administración que mostraba los ingresos mensuales de todas mis propiedades. Después de un tiempo, decidí dejar que los resultados hablaran por sí solos. La administradora del edificio, una mujer distinguida de unos 50 años, se acercó a la mesa con el respeto natural que siempre se le brinda a un propietario exitoso. Señorita Castellano, ¿mandó llamarme? Sí, Sandra. Quería presentarte a mi familia.
Son inquilinos en varios de nuestros edificios, y creo que es importante que conozcan bien nuestras políticas y contratos. Sandra sonrió con profesionalismo. Por supuesto. ¿Hay algo en particular que le gustaría que revisáramos? Solo los términos estándar de arrendamiento y nuestra política sobre eventos como este. Y asegúrate de que tengan mi información de contacto directo por cualquier cosa. Mientras Sandra explicaba las políticas a mi familia, visiblemente impactada, noté que el ambiente del salón había cambiado por completo. La gente se acercaba a presentarse, a preguntar por oportunidades de inversión. La señora Wellington, de la Comisión de Planeación Urbana, me estrechó la mano con respeto. Señorita Castellano, no tenía idea de que usted estaba detrás de los proyectos de revitalización del centro. Ha transformado barrios enteros. El doctor Morrison, del Consejo del Centro Médico, se acercó enseguida. El complejo médico que desarrolló ha sido revolucionario para nuestra práctica. Nos encantaría hablar sobre una expansión del contrato. Pero la conversación más importante llegó cuando papá me apartó al final de la noche. Natalie, dijo en voz baja, sin rastro de la autoridad que había mostrado antes. Te debo una disculpa, más que eso. He estado completamente equivocado contigo. Lo sé, respondí, abrazándolo. Pero quizá ahora podamos empezar de nuevo. Como iguales. Papá miró alrededor del elegante salón. Mi salón. En el edificio que yo era dueña. Creo que, a estas alturas, ya me llevas bastante ventaja, hija. Marcus se unió a nosotros, su arrogancia reemplazada por un respeto genuino. Natalie, tengo que preguntarte algo. ¿Crees que podría trabajar contigo? Lo que has construido es exactamente lo que yo he estado tratando de aprender. Claro, respondí, entregándole mi tarjeta. Pero debes saber que mis analistas junior empiezan desde abajo, sin importar el apellido. Marcus tomó la tarjeta con alivio. Me parece perfecto. Tengo mucho que aprender. Cuando la celebración terminó y los invitados comenzaron a retirarse, muchos se detuvieron a agradecerme por una noche inolvidable. Intercambié varias tarjetas y obtuve 3 nuevas oportunidades de inversión. Pero el momento más significativo llegó cuando papá se levantó para hacer un último brindis. Señoras y señores, anunció, necesito corregir algo que dije más temprano esta noche. El salón quedó en silencio. Dije que Natalie me había decepcionado por su falta de rumbo y éxito. Me equivoqué. No me ha decepcionado, me ha dejado asombrado. Mientras yo construía un negocio, ella estaba construyendo un imperio. Levantó su copa hacia mí, con una mezcla de orgullo y humildad que nunca antes le había visto. Por Natalie Castellano, magnate inmobiliaria, y por la hija que le enseñó a su padre que, a veces, el alumno supera al maestro. El aplauso fue sincero y estruendoso. Y mientras lo aceptaba, entendí que a veces la mejor venganza no es demostrar que estaban equivocados, sino mostrar que el respeto y el amor pueden transformar cualquier relación, aunque a veces haga falta ser dueña del edificio para lograrlo. A la mañana siguiente, 3 grandes desarrolladores llamaron para hablar de alianzas. Papá me ayudó a agendar las reuniones.